El señor Juan del Granado, diputado electo por Alianza Unidad de la circunscripción 8. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Hola, Scarlett, un gusto. Saludos. Un verdadero placer estar con usted en esta noche. Cuéntenos, por favor, ¿qué se siente volver a la Asamblea Legislativa? Bueno, después de más de 20 años, ¿no? Yo fui parlamentario durante una década y durante otra década fui alcalde de nuestra querida ciudad de La Paz. Va a ser una oportunidad para implementar varias iniciativas legislativas, especialmente aquellas vinculadas con una reforma integral de la justicia. Recordarás, Scarlett, este intento lo hicimos con un grupo de juristas independientes, una reforma integral de la Administración de Justicia, por iniciativa ciudadana. Teníamos que haber reunido 1.500.000 firmas en solamente 3 meses. No, alcanzamos 830.000 firmas, que era una enormidad, pero no alcanzamos este 20% y por tanto ahora vamos a bajo iniciativa legislativa, vamos a plantear ese proyecto de ley para una reforma judicial integral. Juan, ¿con qué panorama político cree que usted se va a encontrar en la Cámara de Diputados? Bueno, estamos todavía pendientes de la segunda vuelta, ¿no? La conformación gubernamental se va a definir allí entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Y cualquiera que los dos sea elegido, seguramente vamos a tener un escenario interesante de gobernabilidad y donde seguramente habrán acuerdos parlamentarios para garantizar esa gobernabilidad. Ojalá en torno a las visiones gubernamentales de las fuerzas convocadas, ¿no? En torno, por supuesto, a una columna vertebral que la formulará pues la fuerza gubernamental principal. Juan del Granado, queremos conocer un poco más acerca de su vida profesional y personal. Cuéntenos un poco, por favor. Mira, yo soy abogado de profesión. Voy a cumplir, tengo 72 años. He sido 10 años parlamentario, he sido también 10 años alcalde de La Paz y estoy volviendo al Parlamento en la idea de, con un pequeño granito de arena, contribuir a la revalorización de esa institución y de esta manera también contribuir al fortalecimiento democrático del país. Excelente. Yo lo recuerdo como Juan Sin Miedo. Cuéntenos cómo nace ese apodo, por favor. Mira, el juicio contra la dictadura. Y yo debo decirte que tenía mucho temor, pero había que tener valor para enfrentar y había que tener razones para superar los temores, ¿no? Hubo una oportunidad, yo llegaba de La Paz a Sucre, a la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde se realizaban audiencias durante 15 días y durante otros 15 días la Corte Suprema atendía los asuntos ordinarios que tiene que atender. Bueno, en una de esas mis llegadas estaba el señor García Mesa enjuiciado. Estaba en el aeropuerto, al parecer él tuvo un acontecimiento familiar, él no estaba detenido, él estaba arraigado, él no podía salir de la ciudad de Sucre. Y al parecer tuvo un acontecimiento familiar y él estaba despidiendo a sus invitados. Bueno, me vio y me empezó a agredir verbalmente, ¿no? Mira, toda mi actitud, todo el valor que yo pude demostrar, más allá de los temores que tenía, fue mantenerme muy firme frente a él a una distancia de unos 10 metros, 15 metros. Y cada vez que él me insultaba, yo lo miraba fijamente. Y sus familiares o la gente que los rodeaba detrás de él me hacía señales para que yo me salga, para que yo me retire. Y yo no me retiré y me quedé ahí. Hasta que, no sé, pues serían unos minutos, ¿no? Parecían horas, hasta que un señor del público, un señor más de edad, salió y le dijo a García Mesa: carajo, no sea cobarde. García Mesa se mostró sorprendido, se dio la vuelta y se fue. Y al día siguiente salió una nota sobre el hecho, no tanto fotografía, porque no había fotógrafos ahí en ese momento, una foto mía y decía: este es Juan Sin Miedo. Y ahí quedó el apodo. Este sobrenombre que
hizo mérito a ese momento, pero que sobre todo hacía mérito a una actitud que yo tuve que mantener durante 7 años. 2 años en el Parlamento, que es la fase sumarial de un juicio de responsabilidades a altos dignatarios de Estado, y 7 años en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En total fueron 9 años difíciles, duros, pero había un compromiso ahí con la memoria de la gente que cayó en la época de la dictadura, ¿no? Y precisamente en esa época, ¿usted temió por su vida? Mira, temíamos por nuestras vidas, ¿no? Eran tiempos muy duros, muy difíciles. Yo tuve que asilarme a pedido de mi madre, ¿no? Mi madre, angustiada, ella vivía en Cochabamba, ella angustiada vino acá a La Paz y prácticamente me exigió que me asile para proteger mi vida. Claro. Así lo hice. Mis otros compañeros se mantuvieron en la clandestinidad y llegó ese fatídico 15 de enero cuando fueron encontrados en una reunión clandestina en la calle Harrington y fueron ametrallados, fueron cobardemente asesinados. Bien. ¿Qué lo motivó a retornar a la política? Muchos creían que usted iba a regresar como candidato a la alcaldía de La Paz. ¿Qué lo motivó a Bueno, hacer? ya no puedo ser candidato. Ya no. Ya he sido 10 años. Y la ley establece una década nomás para los mandatos públicos, ¿no? Claro. Mira, el retorno a la vida pública se ha dado luego o a la vida política, a las candidaturas, se ha dado después de un esfuerzo que el año pasado hicimos un grupo de juristas independientes, para una reforma integral de nuestro sistema de administración de justicia. Según la Constitución, este tipo de iniciativa puede ser legislativa o ciudadana. Aquella vez, el año pasado, optamos por la iniciativa ciudadana y teníamos que recolectar el 20% de las firmas del padrón nacional. Ese 20% habían significado, pues, más de 2 millones de firmas, ¿no? Y entonces emprendimos la tarea, pero no, era 1.500.000 firmas. Solamente alcanzamos 830.000 firmas. No nos alcanzaron las firmas más allá de una enorme adhesión ciudadana. Y entonces ahora que estamos en el Parlamento vamos a acudir a la otra vía, que es la vía legislativa, la iniciativa legislativa directa. Juan, ¿qué aspectos cree usted que consideraron las miles de personas que votaron por usted para la circunscripción 8? Mira, posiblemente los antecedentes, ¿no? Esta trayectoria que la desplegué con especial cariño a mi ciudad, siendo alcalde durante una década, y con especial dedicación siendo parlamentario también otra década. Seguramente esos antecedentes han sido un punto de referencia para recibir el apoyo ciudadano nuevamente. ¿Qué propuestas que beneficien a La Paz llevará a la Asamblea Legislativa? Mira, la labor nuestra no es una labor de concejales, ¿no? Las propuestas locales se plantean en los consejos municipales o en las asambleas departamentales. No, la Asamblea Nacional es donde voy a estar y allí vamos a llevar una propuesta de reforma judicial integral como la que te decía impulsamos. Ahora lo vamos a hacer desde una iniciativa parlamentaria, juntamente con las tareas de fiscalización, ¿no? Y, como no, las tareas en las que participa el poder, especialmente en la designación, el poder legislativo, en la designación de las autoridades nacionales. Sin la presencia del MAS en el Senado y con una presencia mínima en los diputados, ¿usted cree que habrá mayor posibilidad para que hayan consensos? No creo que la presencia del MAS sea un factor determinante negativo para los consensos. Los consensos tienen que darse para lograr mayorías parlamentarias, porque la mayoría parlamentaria es un mecanismo de la gobernabilidad por excelencia. Y entonces las fuerzas parlamentarias, incluyendo el MAS, tienen que contribuir a los acuerdos de gobernabilidad democrática. Definitivamente. Samuel aseguró que apoya a Rodrigo Paz. ¿Usted opina igual? Bueno, estamos en un periodo de consulta. Samuel ha metido una opinión personal que la vamos a tomar en cuenta como una referencia, es una opinión valorable, pero nosotros tenemos que hacer una consulta, ¿no? Nosotros representamos una fuerza política que tiene adherentes, que tiene militancia, que tiene niveles orgánicos. No sé si Samuel ha hecho una consulta a Unidad Nacional, seguramente que sí. Nosotros haremos una consulta al Movimiento Sin Miedo. Perfecto.
Usted tiene una carrera destacada como abogado, fue representante además de los juristas independientes. ¿Qué opina de la liberación de Camacho y también del Cívico Pumari? Es un paso positivo. Mira, yo soy del criterio, con las excepciones que la propia norma establece, que todos tienen que defenderse en libertad. Solamente cuando hay peligro de fuga o cuando la fuga se ha producido y se lo captura al que ha fugado, a la persona que ha fugado, se justifica una detención preventiva, aunque la detención preventiva se ha utilizado casi de manera indiscriminada en el país como un mecanismo además de presión política. Yo creo que el principio debe ser la defensa en libertad. ¿Deberían liberar también a Yanine Áñez, la exmandataria? Sí, absolutamente a todos los que no tienen peligro de fuga, ¿no? A los que garantizan con los mecanismos que la ley ofrece su presencia. El juzgamiento penal requiere la presencia personal. Claro. Y entonces, claro, la detención es un mecanismo para garantizar esa presencia cuando hay peligro de fuga. Hay otros mecanismos. Hay el arraigo. Se puede arraigar, por ejemplo, García Mesa, prófugo de la justicia boliviana, cuando fue enjuiciado en Sucre, fue solamente arraigado. Él no estaba detenido. Imagínate, un exdictador con los cargos que pesaban sobre él, él se defendió en libertad, salvo el arraigo. Él no podía salir de la ciudad de Sucre. Claro. Y por tanto se defendió básicamente en libertad. Yo creo que no debería afectarse la libertad personal, porque eso significa una sentencia o una condena anticipada. En ese sentido, ¿qué debería pasar con el exministro Arturo Murillo, por ejemplo? Mira, deberían tener garantías para presentarse, garantes, en el peor de los casos un arraigo que asegure su presencia en el lugar del juzgamiento y punto, ¿no? Yo soy de ese criterio. El arraigo es un mecanismo suficiente, en mi criterio, para tener la presencia personal del acusado o del imputado. Mientras no se prueba la culpabilidad, se presume la inocencia. Y entonces, presumiendo la inocencia, no puedes tener una persona detenida, pues está cumpliendo una condena ilegal anticipada. Esta es una falla que tenemos que corregir en nuestra propia legislación. Definitivamente, Juan. ¿Usted cree que el nuevo gobierno pueda hacer cambios significativos en la justicia? Debería hacerlo. Necesitamos modificar, por ejemplo, la forma de selección de los postulantes en los máximos cargos judiciales. Tú sabes, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, se designa por voto popular. No podemos cambiar esto porque para cambiar el voto popular necesitamos una asamblea constituyente. Pero ¿quién selecciona a los candidatos? Es el Parlamento Nacional. Y nos parece que ahí está la falla, porque el Parlamento Nacional, una institución fundamental en la vida democrática, es una institución donde está la representación político-partidaria. Y la designación de jueces, mucho más de jueces supremos, debería estar lo más alejado posible de los intereses o de las opiniones político-partidarias. Por eso estamos planteando que en lugar de que el Parlamento seleccione a los postulantes, el voto popular se debe mantener. Te decía, solamente una asamblea constituyente puede modificar esto. Manteniendo el voto popular, los postulantes deberían ser seleccionados por una Comisión Nacional de Postulaciones, a crearse como una reforma constitucional. Una Comisión Nacional de Postulaciones donde deberían estar integrantes de las universidades, deberían estar integrantes de las organizaciones de la sociedad. Deberíamos tener una presencia, sí, del legislativo, pero no mayoritaria. Y, cómo no, deberíamos tener una presencia de representación ciudadana, como te decía. Perfecto. ¿Cómo se puede cambiar la justicia en Bolivia en ese sentido? Mira, la justicia requiere cambios de distinto orden, ¿no? Te decía, una primera reforma importante, sabiendo que tiene que ser un proceso de reformas, es este cambio en la forma de selección de los postulantes, ¿no? De tal manera que las postulaciones a los cargos supremos en la justicia boliviana vengan sobre todo a partir de los méritos. Necesitamos un presupuesto judicial digno. Hoy día el presupuesto judicial, que sustenta a 1.100 jueces, a 500 fiscales, para 11 millones de habitantes, no llega al 0,5% del presupuesto general de la nación. O sea, es una miseria.
lo que explica que nuestra justicia gráficamente también sea miserable. Claro. Estamos planteando la reforma de la Constitución para que al menos un 3% del presupuesto del Tesoro General de la Nación, de manera progresiva, ¿sí?, llegue a ese 3%. Y esté en la Constitución, para que no pueda ser modificado por los gobiernos de turno con leyes inferiores. Pero además necesitamos normas que revaloricen la justicia indígena originaria y establezcan la justicia de paz como mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Los conflictos de la sociedad no tienen que resolverse única y exclusivamente con juicios, con pleitos, con jueces, con trámites. Tenemos pleitomanía en nuestro país. El menor problema o problemas menores en nuestra comunidad se los lleva a los estrados judiciales, lo que no solamente produce una carga judicial que obstruye la administración de justicia, sino que no se administra justicia en la práctica, ¿no? Se acumulan los casos, no hay justicia, se mantienen los conflictos y se generan entonces tensiones peligrosas en la convivencia ciudadana. Se debería optar entonces por la vía conciliatoria. Claro, la justicia de paz es una justicia ciudadana, ¿no? Es una justicia alternativa, al igual que la justicia indígena originaria. Perfecto. ¿Qué proyectos de ley usted va a presentar o va a impulsar? Este es el primer proyecto, ¿no?, que, como te digo, lo hemos formulado con un grupo de juristas independientes para una iniciativa ciudadana. Logró ese proyecto 833,000 firmas, pero bueno, no logramos las suficientes, 1.500.000, y ahora va a ser ya no iniciativa ciudadana, sino iniciativa legislativa. Explíquenos un poco más al respecto, por favor. Mira, en primer lugar, la designación de los jueces, ¿no? Bien. Se mantiene el voto popular porque eso requeriría una reforma más profunda, una reforma, o sea, una asamblea constituyente. Pero los postulantes ya no los designa el Parlamento Nacional. Los postulantes, que luego vienen en la papeleta, se los designará mediante una comisión nacional de postulaciones, con importante participación de las universidades, de los colegios de abogados, de los colegios profesionales. Bueno, luego requerimos, además de esta modificación en la designación de los postulantes, requerimos, como te decía, poner en la Constitución un presupuesto mínimo obligatorio. Te decía yo del 3% al menos, para que tengamos pues más de 1.100 jueces y 500 fiscales, que es todo el número de jueces y de fiscales que tienen que administrar la justicia en todo el territorio nacional. Pero además tenemos que introducir la justicia de paz, que es la justicia ciudadana, y tenemos, al tiempo que hacemos ello, que darle mucha mayor vigencia, mucho mayor vigor a la justicia indígena originaria. Perfecto. Juan, usted y Alejandro Reyes han sido elegidos como diputados uninominales. ¿Cómo van a buscar consensos con diputados, por ejemplo, del PDC, del LIBRE, de las otras fuerzas políticas? Bueno, somos parte, con Alejandro y otros diputados y diputadas, de una bancada parlamentaria. Esperemos que esa bancada parlamentaria se conforme, se organice y que juntamente con las otras bancadas parlamentarias pues vean los mecanismos de gobernabilidad democrática y parlamentaria, ¿no? No vamos a ser, esperemos no ser parlamentarios aislados, ¿no? Somos parte de una bancada. Quisiéramos que esa conformación, esa pertenencia se mantenga, porque eso le da mucha mayor organicidad y mucho mejor manejo a la propia acción parlamentaria. Perfecto. ¿Cómo se puede dar una transición ordenada, de alguna manera, en la Asamblea Legislativa? Bueno, la transición en lo administrativo es la presentación de las credenciales, la organización de las comisiones, la conformación de las cámaras, y luego de ello, pues a partir de esa conformación de las mayorías y de las minorías, se establecen agendas legislativas, ¿no? Las leyes más importantes, las leyes más significativas. Ojalá el Parlamento tenga un rol distinto en la generación de iniciativas legislativas, porque lo que ocurre es que normalmente las iniciativas legislativas vienen desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Y no es necesariamente el Parlamento donde se producen las normas, se aprueban allí las normas, pero la mayoría son de iniciativa del Ejecutivo.
Ojalá podamos generar un ambiente parlamentario en las bancadas parlamentarias para que las propias bancadas tengan un rol preponderante en las iniciativas legislativas. ¿Juan del Granado estaría dispuesto a presidir la Cámara de Diputados? Bueno, todos vamos a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Y usted lo haría? Mira, yo soy un parlamentario que he sido durante 10 años parlamentario, que he ejercido esas funciones. Fui presidente de comisiones parlamentarias, ¿no? Veremos el rol que nos toque jugar. Estamos dispuestos a aportar con algo de experiencia adquirida al mejor despliegue parlamentario posible. ¿Cuánto ha cambiado después, desde hace 20 años atrás que usted estuvo en el trabajo legislativo? ¿Qué considera? Yo creo que se ha fortalecido el sistema democrático, ¿no? Creo que el Parlamento ya es una institución que tiene una tradición democrática en el país que no la tenía antes. En todo caso, requiere esa tradición democrática lograda ser acompañada de una eficiencia parlamentaria mayor. Como te decía, va a ser ideal que los proyectos de ley sean generados en la propia Asamblea, juntamente con los proyectos de ley y la iniciativa legislativa que toma el Ejecutivo, de tal manera que podamos tener una agenda parlamentaria, si tú quieres, propia, elaborada desde el Poder Legislativo. Durante esta última gestión de la Asamblea Legislativa se han registrado bastantes peleas, riñas, insultos, incluso golpes. ¿Cómo se pueden evitar estos hechos bochornosos para esta nueva gestión? Hay que evitar esto, ¿no? Eso devalúa mucho la representación parlamentaria. Hay diferencias, pues, claro, encendidas en muchos casos, pero para eso es el debate encendido. Pero no, pues, este tipo de hechos que dan malas señales a la ciudadanía. No estamos allí para debatir, podemos no estar de acuerdo, debatamos un poco más, debatamos todo el tiempo que sea necesario. Hay límites también del debate y después del debate viene la votación, pues. Y las mayorías son las que definen, pues, el rumbo que toma una institución, en este caso el Poder Legislativo, ¿no? Como te digo, mira, lo importante es que combinemos una agenda legislativa que nos proponga el Ejecutivo con una agenda legislativa que ojalá los parlamentarios podamos generar y proponer, recogiendo las inquietudes de la comunidad. Yo voy a ser parlamentario nuevamente como diputado uninominal. Eso significa representar a una porción de nuestra población ubicada en un determinado territorio. Y yo voy a tener una oficina no solamente en el Parlamento, sino en la circunscripción. Y allí con Lili Zurita, una colega tuya, vamos a ser parlamentarios que vamos a tener reuniones permanentes con nuestro electorado. Allí informaremos a nuestro electorado de la agenda parlamentaria en despliegue y recogeremos las inquietudes que ese electorado crea necesarias, convertirlas en propuestas legislativas. Definitivamente, destacada periodista además, que sí, va a claro. acompañarlo. Y Juan del Granado, queremos conocer, por favor, qué es lo que le dice a la población. Ya estamos a solo 42 días de conocer al nuevo presidente. Bueno, estamos todavía pendientes de la segunda vuelta, ¿no? Hay que elegir bien. Ahí tenemos dos candidatos con méritos, con ofertas, con propuestas, con trayectorias, para evaluarlas en su momento y para elegir al mejor que nos corresponda, que creamos que es el mejor. ¿Qué aspectos tiene que tomar en cuenta la ciudadanía para aquellos que están todavía indecisos y que tienen que tomar sin duda una decisión para esta segunda vuelta? Bueno, hay que escuchar con atención las propuestas, ¿no? En los debates. Los debates, las propuestas, son candidatos que tienen trayectoria, que tienen prestigio, y habrá que evaluar en una balanza equilibrada cuál de ellos nos satisface mejor en sus propuestas, en sus antecedentes y en su trayectoria personal. ¿Cómo califica usted el trabajo del Tribunal Supremo Electoral hasta ahora? Mira, ha sido notable. Yo creo que nos ha dado, sobre todo su presidente, don Óscar Hasentorfel, seguridad, ¿no? Nos ha dado certezas. El órgano electoral ha entregado certezas a la ciudadanía respecto al comportamiento del árbitro. El árbitro es fundamental en toda controversia, ¿no? Y este árbitro que hemos tenido creo que ha sentado precedentes de certeza y de seriedad que son absolutamente valorables. Definitivamente. ¿El trabajo del CIREPRE? El sistema de conteo rápido. tiene que mejorar, ¿no? Todavía. Tiene que mejorar, sí.
Es complejo, pues, no tenemos mucha práctica. A ver, hay un nuevo sistema que nos han ofertado, ¿no? Nos dicen resultados al 80%, ¿no? En 24 horas. Ojalá que esto sea así y ojalá que esto sea un mecanismo para darle mayor certidumbre a la ciudadanía. Claro, si a las 24 horas tenemos un resultado cercano al 80%, este es un avance significativo. ¿Y qué opina usted de las encuestas? Son opiniones, pues, que se toman un día determinado. Hoy día la gente ha podido opinar en un sentido respecto a un tema y al día siguiente ha podido haber acontecimientos que han cambiado esa opinión. Claro. Por tanto, una encuesta es la opinión de una porción de ciudadanía, una muestra, en un momento determinado, que puede ser distinta en otro momento, ¿no? Son elementos que orientan, sobre todo cuando son varias encuestas, son varios momentos que conforman lo que ustedes denominan los periodistas tendencias, ¿no? Y entonces hay que guiarse por las tendencias, ¿no? Encuestas que repiten un cierto tipo de preferencia ciudadana conforman una tendencia que es la que a veces se registra, ¿sí?, en el resultado final. Bien, ¿ha logrado usted hacer alguna evaluación de los otros diputados? ¿Los conoce? Tenemos gente joven, gente con experiencia. ¿Qué opina al respecto? Mira, no, todavía no hemos visto el cuadro completo. Como te digo, va a ser importante, después de un almuerzo que tuvimos los diputados de Unidad Nacional, tener reuniones de trabajo ya para ver la agenda parlamentaria a proponer, la forma de organizarnos y ojalá la forma de mantener una bancada que como bancada es vital para tener un mayor peso en la gestión parlamentaria. Perfecto. Ha sido un verdadero placer poder conversar con usted. Gracias por aceptar nuestra invitación al Poder del Voto. Esperamos que más adelante igual podamos seguir contando con su presencia y aprendiendo más. Con mucho gusto, pues. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el señor Juan del Granado, conocido también como Juan Sin Miedo.